A tutor who tooted the flute tried to tutor two tutors to toot. Said the toot to the tutor, is it tougher to toot or to tutor two tutors to toot? After today's class, you'll not only understand what type of poem that was, you'll also understand exactly what it means. Hola mis queridos alumnos, yo soy Holly o Miss Holly. Welcome to another English class. Bienvenidos a esta clase de inglés donde vamos a aprender con poesías bizarras, en el sentido anglosajón de la palabra, como diría Dross. Aunque por ahí me enteré que la RAE planea incluir la definición de extraño, raro, estrafalario dentro de bizarro en los próximos años, pero bueno, no me quiero adelantar. The poems we are going to be talking about today are called limericks. El limerick, también conocido como la quintilla cómica, es una forma poética bastante común en el mundo anglosajón. Está formada por 5 líneas con un esquema de rima muy estricto. A, B, B, A. O sea que las primeras 2 líneas tienen que rimar y también riman con la última. Y luego la tercera y la cuarta riman también, pero no tienen nada que ver con las otras líneas. If this wasn't new information to you, congratulations for paying attention in school. En los limericks es muy importante la cadencia y el ritmo, así como ponerle énfasis a las sílabas adecuadas. Frecuentemente también involucran nombres de lugares muy extraños o desconocidos o ciudades muy largas, y esto nos ayuda también a aprender a pronunciar estas palabras, aunque también van a notar que dentro de las reglas a muchos de los escritores les gusta jugar a romperlas. Sin más preámbulos, ahora sí, let's get started. The first one says, there was an old man from Peru who dreamed he was eating his shoe. When he woke in a fright in the dark of the night, he found it was perfectly true. Había un viejito de Perú, quien soñó que se estaba comiendo su zapato. Cuando despertó aterrizado en la oscuridad de la noche, se dio cuenta que era perfectamente cierto. Este es un clásico. A ver, vamos a repetirlo juntos. There was an old man from Peru who dreamed he was eating his shoe. When he woke in a fright in the dark of the night, he found it was perfectly true. Interesante que Peru, shoe y true rimen cuando se deletrean completamente diferente, ¿verdad? Ya saben, las maravillas del inglés. Let's move on to the next limerick. Van a ver que este formato de había cierta persona que venía de cierto lugar es muy, muy común. It's very, very common. There once was a man from Quebec who was buried in snow to his neck. When asked, are you frizz? He replied, yes I is, and I hope it gets colder, by heck. Había una vez un hombre de Quebec a quien enterraron en la nieve hasta el cuello. Cuando le preguntaron, ¿tienes frío? Frizz es una palabra que usamos para las pelusas que se nos salen del cabello, que se enchinan. Realmente no tiene mucho que ver con esto, pero se entiende que quieren decir are you freezing, o sea, te estás congelando, tienes frío. Respondió, yes I is. Si se dieron cuenta, este es un error gramatical porque debe ser yes I am. Is sería tercera persona, ¿verdad? Del verbo to be. El motivo es porque uno, en Quebec hablan francés, entonces están jugando con el hecho de que el inglés probablemente es su segundo idioma. Y 2, rima con frizz. And I hope it gets colder, by heck. Y más vale que haga más frío, caray. Heck es la forma PG de decir hell. Ahora sí, vamos a decir el limerick juntos. There once was a man from Quebec who was buried in snow to his neck. When asked, are you frizz? He replied, yes I is, and I hope it gets colder, by heck. For our next limerick, we are traveling to Africa. There was a young lady of Niger who smiled as she rode on a tiger. They returned from the ride with the lady inside and the smile on the face of the tiger. Dos cositas, Niger y tiger no riman perfectamente, pero es aceptable. Una es y y la otra es g, Niger, tiger. Y además en la última línea, en vez de poner una palabra que rime con tiger, vuelven a poner la misma palabra. Pero funciona dentro de todo. Eso es lo que les digo. Rules are meant to be broken. Am I right? El significado es, había una mujer joven o una señorita de Níger quien sonrió mientras montaba un tigre. Volvieron del paseo con la mujer adentro y la sonrisa en la cara del tigre. O sea, volvieron todos los elementos, pero algunas cosas cambiaron de lugar. All together now? There was a young lady of Niger who smiled as she rode on a tiger. They returned from the ride with the lady inside and the smile on the face of the tiger. Very good! There was a young woman from Lynn who grew so incredibly thin that when she essayed to drink lemonade, she slipped through the straw and fell in. Había una joven de Lynn quien llegó a estar tan increíblemente delgada
que cuando intentó beber limonada se resbaló dentro del popote, sorbete, pajilla, no sé cómo lo llaman en su país, cayéndose en la limonada. Este verbo essayed o essayed, para que entre en el formato de la rima, no es muy común, pero significa intentó y funciona perfectamente con A, ya que rima con lemonade. Entonces, pasa muy frecuentemente. Se usan palabras casi obsoletas, pero pues así aprendes más vocabulario. All together now? There was a young woman from Lynn who grew so incredibly thin that when she essayed to drink lemonade, she slipped through the straw and fell in. The next one could be considered not only a limerick, but also a tongue twister. A tutor who tooted the flute tried to tutor two tutors to toot. Said the two to the tutor, is it tougher to toot or to tutor two tutors to toot? Primero tenemos tutor. Esto puede ser un sustantivo, un tutor, o un verbo, enseñar o dar clases particulares. Para no alargarnos vamos a usar enseñar. Toot también puede ser sustantivo o verbo. Como sustantivo es el sonido, pero también puede funcionar como verbo, hacer el sonido de toot. También de la palabra toot se deriva tutor, que es diferente a tutor. Se refiere a la persona que hace el sonido. Se están tomando libertades jugando con las reglas generales del inglés. Y es algo muy divertido, lo hacemos en todos los idiomas. Ok, ahora sí la traducción. Un tutor que tocaba la flauta intentó enseñar a dos flautistas a tocar. Le dijeron los dos al tutor, ¿es más difícil tocar o enseñar a dos flautistas a tocar? Ahora todos juntos. A tutor who tooted the flute tried to tutor two tutors to toot. Said the two to the tutor, is it tougher to toot or to tutor two tutors to toot? Very good. Este limerick, además de seguir el formato perfectamente, es un juego de palabras además. Ya se van a dar cuenta. Dice, There was an old lady from Clyde who ate 13 green apples and died. The apples fermented within the lamented and made cider and cider inside. Había una viejita de Clyde, quien comió 13 manzanas verdes y murió. Las manzanas fermentaron dentro de la difunta, haciendo sidra adentro de sus entrañas. ¡Qué macabro! A esta repetición humorística de sílabas se le llama avalanche o avalancha. Cider es sidra, inside es dentro de, her inside es sus entrañas. Aunque técnicamente se pronunciaría cider inside her inside, al final terminas diciendo cider inside. A ver todos juntos. There was an old lady from Clyde who ate 13 green apples and died. The apples fermented within the lamented and made cider inside her inside. Sobra una sílaba, pero se vale. Y hablando de jugar con el formato, en este limerick añadieron dos líneas chiquititas, pero con su propia terminación. O sea, no riman ni con las líneas A ni con las B. Entonces el formato queda como A, B, B, C, C, A. There once were two cats of Kilkenny. Each thought there was one cat too many. So they fought and they fit and they scratched and they bit till accepting their nails and the tips of their tails, instead of two cats, there weren't any. Había una vez dos gatos de Kilkenny. Cada uno pensaba que había un gato de más. Así que se pelearon y se atacaron. Bueno, en realidad fit como sustantivo es como un berrinche y como verbo es como caber, entonces la verdad es que está mal empleada la palabra, pero dentro del contexto tú entiendes lo que quieren decir. Se arañaron y se mordieron hasta que, con excepción de sus uñas y las puntas de sus colas, en vez de haber dos gatos, ya no había ninguno. ¿Todos juntos? There once were two cats of Kilkenny. Each thought there was one cat too many. So they fought and they fit and they scratched and they bit till accepting their nails and the tips of their tails, instead of two cats, there weren't any. Very good! Ya van entendiendo cómo es el formato, ¿verdad? Es muy predecible y por lo mismo cuando no haces lo que tienes que hacer, también queda chistoso y como que le da otro punch a la rima. Here's another one that plays with the format of the limerick. There once was a man from Tyree whose limericks stopped at line 3. A bit like this one. Eso es todo. Había una vez un hombre de Tyree, cuyos limericks terminaban en la línea 3. Un poco como este. De verdad esto se siente como frenar en medio de la carretera. O sea, te quedas con ganas de que terminen el limerick y no lo hacen. Y no se acaba ahí. There was a young man from Peru whose limericks stopped at line 2.
Ya saben lo que significa. Había un joven de Perú cuyos limericks terminaban en la línea 2. That's it. Y a poet there was from Verdun. This is one of my favorite limericks. Es una de mis favoritas. There was a young man from Japan who wrote limericks whose lines wouldn't scan. When asked why it was, he answered because I try to cram as many syllables into the last line as I possibly can. Había un joven de Japón quien escribía limericks que no tenían la métrica correcta. Cuando le preguntaron por qué era, él contestó porque intento amontonar la mayor cantidad de sílabas que pueda en la última línea. All together, there was a young man from Japan who wrote limericks whose lines wouldn't scan. When asked why it was, he answered because I try to cram as many syllables into the last line as I possibly can. Ok, un poco más lento. I try to cram as many syllables into the last line as I possibly can. Very good! This next limerick is so meta. O sea, al leerlo te das cuenta de lo que es el formato de un limerick. Check this out. There was a young man from place B who satisfied predicate P. He performed action A in an adjective way, resulting in consequence C. O sea, se están como burlando de la estructura rígida que tienen los limericks. Significa lo siguiente. Había un joven del lugar B, quien cumplía con los requisitos del predicado P. Hizo la acción A de una forma muy ¿adjetiva? No sé. Resultando en la consecuencia C. Es que estas que juegan un poquito más con el formato o como que tienen un chistecito me encantan, en serio. ¿Soy la única? All together now. There was a young man from place B who satisfied predicate P. He performed action A in an adjective way, resulting in consequence C. I love it! That is so cool. The Reverend Henry Ward Beecher called a hen an elegant creature. The hen, pleased with that, laid an egg in his hat, and thus did the hen reward Beecher. ¿Vieron el juego de palabras ahí? Henry Ward Beecher era un ministro estadounidense de hace muchísimos años. Thus did the hen reward Beecher. Se escucha exactamente igual, pero se refiere a una gallina que le dio un premio a Beecher, su apellido. El reverendo Henry Ward Beecher llamó a una gallina una criatura elegante. La gallina, satisfecha con eso, puso un huevo en su sombrero. Y fue así como la gallina premió a Beecher. It's pretty cute. All together, the Reverend Henry Ward Beecher called a hen an elegant creature. The hen, pleased with that, laid an egg in his hat, and thus did the hen reward Beecher. This limerick plays with abbreviations. Do you know how to pronounce this one? Mr., that's right. También nos estamos burlando un poco de la falta de consistencia en las reglas gramaticales y de pronunciación del inglés. Dice así: She frowned and called him Mr., because in sport he kissed her. And so in spite, that very night, this Mr. kissed her sister. ¡Boom! La traducción es: ella frunció el ceño y lo llamó señor, porque jugando, él la besó. Y así para fastidiarla, esa misma noche, este señor besó a su hermana. Ahora, queda clarísimo que kister y sister no se escriben así, pero aquí estamos jugando con el hecho de que es un limerick, entonces uno asume que van a rimar y además, ¿por qué si este es Mr., este no habrá de ser kister y este es sister? All together, she frowned and called him Mr., because in sport he kissed her. And so in spite, that very night, this Mr. kissed her sister. This is the last limerick that I'm going to show you guys today. Este limerick se está burlando de la ortografía de muchas palabras que parece bastante ridícula y también el hecho de que la pronunciación es totalmente impredecible. Entonces toman una palabra que se pronuncia de cierta manera y se deletrea así. Y se toman la libertad de deletrear las palabras que riman con ella de la misma manera. De hecho, yo no sabía cómo se pronunciaba esta palabra porque seguramente es como una ciudad en Inglaterra o algo así. Pero al leer varias veces el limerick dije, ya sé lo que funcionaría. Y dice así: An old couple living in Gloucester had a beautiful girl, but they lost her. She fell from a yacht and never the spot could be found where the cold waves had tossed her. Una pareja de ancianos que viven en Gloucester tuvieron una hermosa niña, pero la perdieron. Ella se cayó de un yate
y nunca se pudo encontrar el lugar donde las olas frías la habían revolcado. All together for our last limerick of the day. An old couple living in Gloucester had a beautiful girl, but they lost her. She fell from a yacht, and never the spot could be found where the cold waves had tossed her. Very good! Digo, si le pones atención a lo que dicen, sí está medio sádico, pero aquí estamos solo jugando con palabras y situaciones completamente imaginarias. I really hope that this class was fun for you guys. I know it was a little bit of a long one, but I really enjoyed sharing something that I'm pretty passionate about with you guys. So, thank you for joining me. No sé por qué me fui al inglés, yo creo que porque ya están avanzando y me entendieron absolutamente todo, ¿verdad? No olviden reportarse en los comentarios para que les dé su estrellita por llegar puntuales a clase. Los quiero mucho y los veo muy pronto. ¡Mua! Bye. Oh my gosh, is that my lipstick? Está formada por 5 líneas con una esquina. También nos estamos burlando un poco de la falta de consistencia y predecibilidad. Ay, no.